Con un cordial saludo quiero darles la bienvenida a este módulo de Estadística 2. Comenzamos entonces a trabajar con estos métodos estadísticos como continuación de esos métodos y procedimientos que ustedes ya trabajaron en ese curso de Estadística 1. Les recuerdo mi nombre, Patricia Castillo. Voy a estar acompañándolos durante estas sesiones en donde semana a semana vamos a tratar de orientar un poco con ejemplos de esos conceptos que ustedes van revisando en sus cartillas. En el día de hoy vamos a trabajar con nuestra primera semana, nuestro primer segmento, en donde vamos a ver algunos conceptos que son importantes, conceptos que muy seguramente muchos de ustedes recuerdan porque los trabajaron en Estadística 1, pero que son básicos para el manejo de la Estadística 2. Eso nos va a permitir comprender exactamente por qué tienen que trabajar estos métodos que comenzamos a trabajar durante esta semana. Entonces, nuevamente bienvenidos y vamos a dar inicio a nuestro módulo. Dentro de estos conceptos fundamentales, entonces, ¿por qué estamos trabajando estos conceptos que son fundamentales dentro de esta semana? Teniendo en cuenta ese concepto de lo que es la estadística, como ese conjunto de métodos y procedimientos que nos permiten a nosotros manejo de información, entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva esa importancia de la estadística y por qué este curso de estadística. Veámoslo entonces. Recordemos que la estadística, cuando la trabajamos como ese conjunto de métodos y procedimientos, nos permite definir que la estadística la podemos trabajar en dos formas diferentes. Recuerden que a esas dos formas diferentes las llamamos ramas de la estadística o tipos de estudio en estadística. Recuerden también que con la estadística descriptiva, entonces lo que hacemos es precisamente, como su nombre lo indica, describir información. ¿De qué nos valemos para describir información? Tablas, las tablas de frecuencias, los gráficos estadísticos y esas medidas que son representativas. ¿Cuáles medidas representativas? Las medidas de tendencia central. Entonces yo las voy recordando porque estos son conceptos que ustedes deben manejar para este curso en Estadística 2. Entonces, medidas descriptivas como la media o promedio, la mediana, la moda. Aquellas medidas de localización como los percentiles y los cuartiles. Y esas medidas de variación, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Entonces, cuando iniciamos un estudio y lo trabajamos en forma descriptiva, ese conjunto de datos lo sometemos a este tipo de métodos o procedimientos. Describimos información. La estadística inferencial. ¿Cuál es la diferencia con la estadística descriptiva? En la estadística inferencial recuerden que el trabajo lo hacemos con base en muestras y los resultados los vamos a generalizar a un grupo mayor. Entonces, de ahí que esa diferencia entre ese trabajo con muestras para generalizar resultados, recuerden que un sinónimo de generalizar es inferir. Es lo que hace la diferencia entre esa estadística descriptiva y la estadística inferencial. Básicamente, la temática que manejamos nosotros en estadística a través de estos dos cursos está dividida de acuerdo a estos tipos de estadística, la descriptiva y la inferencial. Teniendo en cuenta que el gran salto que damos de esa estadística descriptiva a la estadística inferencial lo tenemos mediante la probabilidad. Es por esto que al finalizar su curso de estadística descriptiva, ustedes trabajaron esos conceptos que son básicos en probabilidad, que nos permiten a nosotros manejar las variables que tienen esa forma aleatoria con sus distribuciones de probabilidad, como la distribución binomial o la distribución de Poisson o la hipergeométrica o la distribución normal, que son nuestro punto de partida para hacer la inferencia estadística. En inferencia estadística, el trabajo con muestras nos exige ese conocimiento de la probabilidad. Entonces, iniciamos nosotros esta parte de la estadística que corresponde a esa estadística inferencial. Bien, y teniendo esta gran división de la estadística y recordando esos procedimientos que manejamos en la forma descriptiva,
es bueno también que tengamos presente algunos conceptos, algunos elementos. Nuestro punto de partida. Entonces, recordemos lo que es la población y lo que es la muestra. Entonces, recuerden que nosotros decíamos que la población, como ese conjunto grande de elementos o personas, que tienen unas características que son de interés, unas características en común que nos interesan a nosotros. Pero no siempre es fácil trabajar con toda la población. Entonces trabajamos con una partecita de esa población. Recuerden que una muestra, como una parte de la población, tiene que ser una parte representativa de la población. Y aquí, entonces, en este módulo de Estadística 2, vamos a ver cómo esa muestra se nos hace una muestra representativa. Y recuerden que ese concepto entonces de población y de muestra es el que nos permite a nosotros hablar en términos de parámetros cuando estamos hablando en función de los elementos de la población. Entonces recuerden ese concepto de parámetro. Y tenemos también lo que es el censo para hablar en términos de la población. Observe cómo el parámetro, que es una medida obtenida a través de elementos de la población, está asociado en este momento a población. Y va a ser bien importante que tengamos la referencia de lo que es un parámetro. Recuerden que como parámetro, lo que nosotros trabajamos fue esas medidas obtenidas con los elementos de la población. Por eso la relación entre las dos. Y el censo, que es ese estudio que hacemos de todos los elementos de la población, entonces lo que nos da a nosotros son parámetros. Los censos, ustedes recuerdan, los censos son los que trabajamos con toda la población. Entonces por eso hacíamos allá referencia de los censos de población, por ejemplo, que incluyen todos los elementos de la población. En la muestra, entonces aquí hay otro concepto que va a ser bien importante. En la muestra no vamos a tener parámetros, vamos a tener estadísticas. Y esas estadísticas las vamos a tener a través de métodos de muestreo. Entonces, diferencia fundamental, nosotros debemos estar ubicados cuando estamos en una población, cuando estamos en una muestra, porque eso nos va a permitir hablar de parámetros y de estadísticas. Y a su vez nos va a permitir describir si estamos haciendo un estudio a nivel de censo o si nuestro estudio es a nivel de muestreo. Recuerden que el objetivo que tenemos en este módulo es trabajar a través de muestras. Y entonces, por eso, vamos a enfocar nuestro análisis hacia el muestreo y hacia la obtención de esos resultados que son estadísticas. Bueno, ¿qué otro punto de partida tenemos además de población y además de muestra? ¿Qué otro concepto es importantísimo que ustedes recuerden para el manejo de este módulo? Recordemos que en estadística no podríamos hacer absolutamente nada si no tuviéramos las variables. Recuerden, si yo les pregunto en un momento determinado, ¿cuál es su lugar de origen? ¿Dónde nació usted? Y me dicen Bogotá, 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 pues ahí nada cambia. Ahí no tenemos una variable, ahí tenemos una constante. Entonces, esos datos que son constantes no son de interés para la estadística. Cuando ya comenzamos que comienzan a variar, me dicen Cali, Medellín, Duitama, Tunja, Leticia, ahí ya empezamos a tener variación de resultados. Tenemos variables. Y esas variables las clasificamos en variables cualitativas y en variables cuantitativas. Recuerden que las cualitativas son aquellas que no representamos en una forma numérica, no tienen una escala métrica de medida, las representamos con nombres. Mientras que las variables cuantitativas las estamos representando en forma numérica. Y recuerden también que esas variables cuantitativas pueden ser discretas y son discretas cuando toman solo valores enteros o pueden tomar valores fraccionados y entonces vamos a decir que nuestras variables son continuas.
Recuerden que esta clasificación de la variable es importantísima. Dependiendo de la clasificación de la variable, así mismo es el método estadístico que utilizamos. Y de esto ustedes ya tienen conocimiento. Porque recuerdan que trabajar una tabla de frecuencias o un gráfico es muy diferente si la variable es cualitativa o si es cuantitativa. Y en igual forma si la variable cuantitativa es discreta o es continua. En igual forma ustedes recuerdan que manejar las medidas descriptivas tienen diferencia de acuerdo al tipo de variable. Una variable cualitativa no tiene promedios, por ejemplo, ni varianzas, pero sí tiene moda, sí tiene porcentajes. Entonces, esto ustedes ya lo conocen de acuerdo a lo que han manejado en su módulo de estadística 1. Y aquí volvemos a retomarlo para nuestro módulo en estadística 2. Bueno, recuerden también que cuando estamos hablando de las variables cualitativas y cuantitativas, con esa clasificación, entonces en cualitativas podríamos tener, por ejemplo, el género. Cuando le preguntamos, hacemos una clasificación por género, género femenino, masculino, observen que estamos hablando con nombres. El estado civil es soltero, es casado, separado, estamos hablando con nombrecitos. Por eso decimos nuestra variable no la expresamos en forma numérica. La profesión, el lugar de nacimiento, y así podemos encontrar muchas otras variables en esa forma cualitativa. ¿Qué ocurre cuando nuestra variable no es cualitativa, sino cuando es cuantitativa? Entonces, si mi variable es cuantitativa, yo tengo que diferenciar si esa variable es discreta. Recuerden que las variables discretas toman valores enteros, entonces, número de hijos, ¿cuántos hijos tiene? Ninguno. Ustedes ya vieron que el 0 comienza a ser importante dentro de estas variables. 1, 2, 3, 4, 5, siempre en función de valores enteros. ¿Cuántas llamadas reciben en el celular? 0, 1, 2, 3, 4, siempre en términos de valores enteros. ¿Cuántos automóviles ingresan a un parqueadero? Entonces ahí siempre tenemos valores que están en términos de enteros. Y aquí hacemos la diferencia entonces entre esta variable que es discreta con respecto a nuestra variable continua. ¿Qué pasa con nuestra variable continua? Entonces recuerden que en esa variable continua vamos a tener valores que sí se pueden dar con valores decimales. Por eso cuando decimos la estatura, si hablamos de la estatura, entonces podemos decir 1,84, 1,75, 1,60. Estoy hablando de valores decimales. O podría decir, por ejemplo, que tengo estaturas entre 1,59 y 1,81. Entonces, estoy dando el valor con un intervalo. Esas son variables continuas. El peso, los ingresos, la temperatura, estas corresponden a variables de ese tipo. Recuerden también que esta clasificación de variables dependen en la forma como nosotros medimos esa variable. Cuando hablamos de los ingresos,